En las armas de guerra, parte 1. Déjame darte una introducción aquí. En la escritura, 2 de Corintios 10 dice, porque aunque andamos en la carne, no hacemos guerra según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son de carne, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. Así que la forma en que nosotros peleamos es diferente en que la forma que pelea el mundo, aunque hay paralelas para poder explicar estas armas espirituales. Tenemos un arsenal, como un equipaje divino de armas poderosas y diseñadas para la victoria en batalla. Eh, estas armas son reales, son efectivas y son disponibles para todos los creyentes. Y a través de ellos podemos derribar fortalezas, resistir los planes del enemigo y caminar en victoria sobre cada batalla espiritual. Así que para ser efectivo en la guerra es esencial no solo reconocer estas armas, sino también aprender a manejarlas con precisión. Como cualquier soldado, un guerrero de oración debe de entrenar, practicar, refinar sus habilidades a través del uso constante. Ahora, en esta sección vamos a hablar de las primeras 6 armas de tu arsenal espiritual, que es la palabra de Dios, la oración, el ayuno, arrepentimiento, perdón, alabanza y adoración. Y cada una de estas armas es poderosa por sí sola, pero usualmente se usan en combinación. Y así es como aumenta como la autoridad espiritual y el avance. Así que uno tiene que saber cómo usarlas y cómo manejarlas en cualquier batalla, que todas son distintas. Así que en el próximo curso, que es la parte 6, vamos después a hablar de las últimas 6 armas de guerra. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios, también conocida como la espada del Espíritu en Efesios 6, y es la única arma defensiva descrita en la armadura de Dios. Y para ser eficaz en la guerra espiritual, debes de usar la palabra de Dios y saber cómo cederla. Así que cada escritura o promesa en la Biblia es como una, una espada diferente o un lanzamiento diferente que corta diferente. Así que es como un cantazo, ¿tú me entiendes? Así que hubo un lanzamiento de esa palabra que corta y hay que saber cómo usarlas para poder desactivar estratégicamente los planes del enemigo. Así que es muy importante conocer la palabra de Dios y también usarlos, confesarlos en voz alta, porque el mundo espiritual es activada por voz. Y cuanto más leemos, estudiemos y meditemos en la palabra de Dios, más hábiles seremos en usar la espada del Espíritu o la palabra de Dios. También nosotros recibimos revelación de la palabra de Dios como sabiduría, estrategias y también mayor autoridad y habilidad sobre los dispositivos del enemigo. Así que la palabra de Dios es clave, no solo para la guerra espiritual, pero para cualquier vida exitosa en Cristo. Josué 1, versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que está escrito en él.
Así que esto, déjame seguir, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces tendrás buen éxito. Así que hay dos instrucciones aquí. Número uno, debemos de meditar en la palabra de Dios, tanto de día como de noche, constantemente. Y debemos de declarar continuamente la palabra de Dios en voz alta. Así que cuando meditas en la palabra del Señor, es como que lo tatúas en tu corazón. Está ahí, tú estás llena de la palabra. Y cuando lo necesitas, decláralo continuamente. Hay muchas cosas que se dicen durante el transcurso del día que son mentiras del enemigo. Y yo muy amorosamente cancelo esas cosas y declaro la verdad de Dios, declaro sus promesas, declaro su palabra. Eso es algo constante que lleva práctica, pero siempre a mí me gustaba guardar mis palabras y no decir palabras vacías o simples dichos, porque hay muchos que pueden causar maldiciones o permitir que el enemigo tenga paso en tu vida. Así que hay que practicar estos hábitos diariamente. Vamos a seguir con la oración. Ahora, todo este curso tiene que ver con la oración, pero vamos a hablar algo muy importante. Si quieres vivir una vida de verdadero impacto, una vida de oración no es negociable. No debe de haber un día sin oración. Es como tener un día sin alimento físico, un día de no tener gasolina en tu carro. Esto es crucial, crucial. Así que Dios espera que oremos. Esto no es, ay, sí oras. No, Él dice cuando tú ores, cuando oras. Podemos encontrar este lenguaje en Lucas 11 y Mateo 6. Así que esto es una expectativa del Señor para sus hijos. Es que vamos a orar. Tenemos que orar. No es opcional. Así que un cristiano que no ora no tiene poder. Esto es la clave de nuestras fuerzas, la puente del cielo hacia la tierra. Así que cuando uno ora, ahora imagínate teniendo una vida de oración abundante, constante. Imagínate lo poderoso que tú puedes ser siendo constante en esa área. Es lo mismo como una persona constante en el gimnasio. Imagínate una persona que siempre se dedica a ejercerse, a entrenar. Qué poderoso van a estar que una persona que, vamos a decir, va una vez a la semana y no regresa. Eso no es suficiente para aumentar tu autoridad, tu fuerza espiritual. Amén. Así que hay tres revelaciones sobre la oración que se encuentran en Lucas 11 y Mateo 6. Podemos leer aquí, encontramos en estos versículos la oración que reconocemos como el Padre Nuestro. Ahora, muchas veces en nuestra fe nos enseñan esto palabra por palabra, como los repetimos, son como rezos. Pero la revelación aquí es que esto es un esquema o un modelo de oración que debemos de seguir. Así que voy a decirte los pasos, el esquema que se encuentra en el Padre Nuestro, que es número uno, reconocemos que estamos orando a Dios, nuestro Padre Celestial. Número dos, comenzamos la oración con alabanza y bendición al nombre de Dios, con acción de gracias. Número tres, pedimos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Número cuatro, también
pedimos por las necesidades de otros. Esto es intercesión. Pedimos, peticionamos por las necesidades de otros y nosotros también. Número 5, pedimos perdón y nos humillamos. Pedimos perdón por nuestros pecados. Y aquí también vemos otra intercesión. Número 6, porque intercedemos por los demás. Pedimos perdón por los demás también. Y pedimos por la provisión de Dios en nuestras vidas. Número 7. Y número 8, declaramos la protección y liberación de Dios. Así que por eso decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y así que son pasos en que consta como un modelo completo de la oración. Ahora, no siempre tienen que estar como en esa orden o no hay rigidez, la oración es algo libre, pero lee el Padre Nuestro y separa esas partes. No es algo que se puede repetir porque es la palabra de Dios, pero es un modelo para uno seguir y amplificar sus oraciones alrededor de esas instrucciones divinas. Así que la segunda revelación lo vemos en Lucas 11 y es que la oración requiere persistencia. Hay algunas oraciones que Dios concede no solo porque Él es bueno, aunque Él es bueno todo el tiempo, pero se conceden por la continua oración pidiendo hasta recibirlas. En inglés hay algo que se llama push prayers, que dice pray until something happens o oramos hasta que algo suceda. Oraciones de rompimiento. Y es que hay que seguir perseverando en oración. No es solo una oración y ya. Si no se ve la respuesta del Señor, si no se ve el milagro, si no se ve la manifestación de nuestro Dios, sigue empujando. Así que la tercera revelación de oración es que hay que desarrollar una vida de oración privada. En Mateo 6 podemos ver esta revelación. A mí me encantan los grupos de oración, como me encantan los grupos de ejercicio. ¿Por qué? Porque te ayudan a prolongar la perseverancia, te motivan, te animan. Es una forma de desarrollar disciplina y contabilidad. Pero aparte de eso, hay que tener una vida de oración privada. No se puede ser dependiente solo de los grupos de oración. Son buenos, sí, pero uno tiene que orar solo, aprender a orar solo, aprender a desarrollar esa relación personal y íntima con el Señor en ese lugar secreto. Amén. Así que vamos a ir a la tercera arma, que es ayuno. Ayuno. El ayuno es abstenerse voluntariamente de comer. Esto es el término bíblico. ¿Ok? Y hay ciertos propósitos o beneficios. Vamos a hablar de los propósitos de el ayuno. El ayuno nos ayuda a buscar a Dios, es para humillarnos, arrepentirnos, tener claridad espiritual y avance espiritual. Esto ahora no es solo una dieta. Si uno ayuna y no ora, es una dieta. Así que el ayuno siempre debe de ser acompañado con oración. ¿Ven? Ahora, los beneficios del ayuno.
hay 11 beneficios. Es recibir la guía de Dios. Lo encontramos en Esdras 8, versículos 21 a 23 y segunda de Crónicas 20, versículos 3 a 4. Así que saquen sus libretas, anoten estos versículos para poder estudiarlos. Si se te pasan los versículos, puede ir a empoweringlives.online y ahí está la información en la quinta parte de Guerreros de Oración, Levántate. Número 2, arrepentimiento. Lo encontramos en Joel, capítulo 2, versículos 12 a 3. También hay avance y liberación. Encontramos estos ejemplos en Isaías 58, 6 a 8 y Marcos 9, versículo 29. También nuestra oración son fortalecidas. Encontramos este ejemplo en Daniel 9, versículo 3. Ahora también hay preparación para el ministerio. Uno hace ayuno y uno se prepara para el ministerio. Encontramos este ejemplo en Mateo 4, versículos 1 a 2. Escuchamos a Dios, lo escuchamos con más claridad. Encontramos esto en Hechos 13, versículo 2. Obtenemos claridad de visión. Así que no solo escuchamos a Dios con más eficaz, también tenemos más claridad de visión. Encontramos esto en Daniel 10, versículos 2 a 14. Aumento de favor puede suceder a causa del ayuno. Esto lo encontramos en Esther, capítulo 4, versículo 16, también en Esther, capítulo 5, versículos 1 a 2. También hay avivamiento nacional. Esto pasa con el ayuno corporativo. Y esto es lo que hacemos en el grupo, en este grupo, repentancerevival.com. Y encontramos estos ejemplos en Jonás, capítulo 3, versículos 5 a 10 y Joel, capítulo 2, versículos 12 a 13. También hay un aumento de humildad. Es muy importante mantener los corazones limpios y humildes. Encontramos este ejemplo en Salmos 35, versículo 13 y Esdras, capítulo 8, versículo 21. Y número 11, la resistencia espiritual. Esto nos ayuda. Eso es algo muy importante si quiere ver rompimientos, si quiere ver fuerzas aumentadas para resistir el enemigo. Así que esto es parte, es como un ejercicio también espiritual. Así que encontramos este ejemplo en Mateo 4, versículos 1 a 11 y Gálatas 5, versículo 17. Y quiero hablar de eso porque hay ciertas circunstancias, ¿verdad? Como enfermedades o estaciones de la vida donde no se recomienda la abstención completa de alimentos, como si uno está tomando medicamentos que requieren tomarse con alimentos o durante el embarazo o la maternidad temprana. Así que si tú te sientes llamado a entrar más en ayunos o tener una vida de ayuno y oración, hay que buscar la guía del Señor, a ver cómo Él quiere que tú entres en ayuno, cuánto tiempo de duración debes de tomar para ese propósito. Y si es posible, comienza poco a poco. Tú sabes, no te abstenga y haga un ayuno de 40 días de no comer, solo beber agua si no has hecho un ayuno anteriormente. Así que puedes ir poco a poco. Así que voy a hablar de tipos de ayunos que se pueden practicar. Hablamos del ayuno absoluto o completo. También y eso es prolongado por tiempo, así que uno lo puede hacer durante, vamos a decir, puede ayunar hasta el mediodía, puede ayunar hasta las 6 de la tarde y después lo puedes repetir el próximo día, especialmente si son ayunos bien largos, como te dije, los 40 días. Así que
hay ayunos parciales donde uno elimina alimentos preferidos como el café o los dulces. Eh, o para mí las meriendas, y todas las meriendas muchas veces y solo como los alimentos que necesito comer. Yo comencé mucho así porque eso ayuda con la disciplina, ¿verdad? Especialmente la persona como yo, que yo como hasta 6 veces en un día, como muchas meriendas y con mucha frecuencia. También el ayuno de Daniel, que es un ejemplo de un ayuno parcial, pero se encuentra en Daniel capítulo 10, versículos 2 a 3. Y esto es un ayuno sin carnes, dulces ni pan. Y bueno, es basado en esos versículos del libro de Daniel. Tenemos ayuno selectivo, que es como lo opuesto. Es en vez de eliminar ciertas cosas, uno solo incluye ciertas cosas, como vamos a decir pan y agua o no sé, avena, vamos a decir, solo está comiendo avena, algo así selectivo que realmente no es algo deseable, pero te mantiene vivo. Los metodistas en su avivamiento hacían ese ayuno de solo pan y agua. También hay ayuno de líquidos, se llama juice fast, ayuno de jugos. Así que son solo líquidos. Usualmente esta gente pueden, hacen juicing, hacen jugos y con eso reciben la nutrición, pero no comen nada sólido. Y beben té, café, mucha agua y esto también se practica. Ahora, también hay ayuno en las redes sociales y hay alguna gente que dicen esto no es ayuno, pero abstenerse de las redes sociales de todas formas de entretenimiento es beneficioso, es un complemento a un ayuno, porque todo ese entretenimiento es como comida chatarra para su espíritu. Así que siempre uso esta forma de ayuno cuando estoy haciendo ayunos, ayuno de las redes sociales, ayuno de la televisión. Eso es muy beneficioso también para poder enfocarse en el ayuno y el propósito de ese ayuno. Ahora, y también es bueno cuando uno realmente no puede ayunar de los alimentos. Otro ayuno menos común es el ayuno sobrenatural, que consiste de abstenerse tanto de comida como de agua. Y esto no es normalmente recomendada, pero encontramos este ejemplo en Éxodo 34, versículo 28, con Moisés, que fue guiado por el Señor para entrar en este tipo de ayuno. Ahora, Dios honra nuestro ayuno cuando se hace con corazón humilde y sincero, no para recibir alabanzas de los demás. Tú no tienes que decirle a todo el mundo, tú no tienes que postear en las redes que uno está en un ayuno. Y mi sugerencia es comenzar un ayuno pequeño y seguir avanzando en los ayunos, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no puedo ayunar. Todo el mundo puede ayunar de algo. Todo el mundo puede tomar pasos para entrar más profundo en los ayunos. En mi vida, yo comencé con el ayuno de Daniel, 21 días, y después hice el ayuno de 40 días, el ayuno de Daniel. Y después comencé con el ayuno absoluto intermitente y lo hice hasta las 12 y después hasta las 3 y después hasta las 6. Y ahora lo más largo que he podido ayunar son 36 horas, pero yo sigo progresando. Ahora yo soy una mamá, tengo hijos pequeños y especialmente durante los embarazos yo hacía ayuno selectivo. Puede ser ayunando del helado o ayunando de cosas que me guste, ayunando de las redes sociales, esas cosas
todo uno lo puede hacer, no importa su condición física, uno puede hacer algo. Así que ya no voy a matar el tema, voy a seguir adelante. Vamos a hablar del arrepentimiento. Esto no se trata de vergüenza, se trata de limpieza, claridad y comunión. Esto trae libertad, trae sanidad y claridad espiritual. Y esto es algo que debemos de reiniciar todos los días para mantener nuestros corazones alineados, puros, limpios y seguir con autoridad en Cristo. El arrepentimiento es importante porque la falta de perdón, puede ser un estanque tremendo en nuestra vida de oración y en nuestra vida espiritual. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos todos los días. No somos perfectos. Ahora, no vivimos pecando en hábitos pecaminosos. No debemos de estar ahí, pero sin querer, porque somos humanos. Estamos en nuestra humanidad imperfecta. Esto sucede, pero todos los días podemos ir al Señor y pedirle perdón y, bueno, mejorar cada día más y más. Así que cuando no se abordan estas puertas, cuando no se arrepiente, cuando hay falta de perdón, ahí estos son puertas abiertas que permiten que el enemigo infiltre tu vida, te distraiga y te oprima. Así que necesitamos este arrepentimiento para liberarnos, para caminar en liberación todos los días. Em, sí, cada acto de pecado también, no solo es falta, estamos hablando de arrepentimiento, que es Dios perdonándonos a nosotros. Dios nos perdona cuando pedimos arrepentimiento, pero cada acto de pecado le da un punto de apoyo legal al enemigo. Y esto se encuentra en Efesios 4, versículo 27. Y el arrepentimiento elimina ese reclamo. Y cuando confesamos y nos alejamos del pecado, el enemigo pierde su control y esas puertas se cierran. Podemos encontrar aquí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una dimensión más pasada por alto el arrepentimiento del intercesor. Esto es muy poderoso, pero no, como que no se reconoce mucho, pero en las escrituras las personas justas se pararon en la brecha arrepintiéndose en el nombre de sus familias, de líderes, incluso en naciones enteras. Y podemos ver unos ejemplos en Nehemías 1:6. Dice, confieso los pecados de nosotros los israelitas, incluyéndome a mí y la familia de mi padre, hemos cometido contra ustedes. Y también Daniel intercedió por su pueblo. Podemos ver en Daniel 9, versículo 5. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido impíos y no hemos revelado. Así que uno puede interceder en arrepentimiento por otros. Y este tipo de liderazgo espiritual puede romper maldiciones generacionales, marcar el comienzo de una sanidad de las líneas de sangre y traer avivamiento a nuestras comunidades. Y tú puedes ser ese intercesor. Amén. Así que vamos adelante al perdón. Estaba como colando el arrepentimiento y el perdón ahí un poquito, así que discúlpame, pero esta arma es el perdón. Como te dije, podemos usar esto es como estas armas juntas, así que a veces
como que me cuelo en ellas, pero vamos a hablar de el perdón. Y el perdón no es solo una idea moral, es una de las armas más poderosas de guerra espiritual. El perdón a sí mismo y el perdón hacia otros es un mandato de Dios que rompe las cadenas del enemigo en nuestras vidas. Esta es una táctica favorita del enemigo, es la falta de perdón, y eso fue lo que yo estaba hablando del arrepentimiento. Pero la falta de perdón, y esto puede traer ciclos de ira, dolor, amargura. La falta de perdón crea estas raíces que después se forman en fortalezas y dan también acceso legal al enemigo operar en tu vida. Debilita nuestras oraciones, debilita nuestra autoridad espiritual. En Mateo 6, versículos 14 a 15 dice, si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará y vosotros. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tú ves, aquí hay una relación entre el perdón a los otros y el perdón del Padre hacia nosotros. Como el Padre nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Y cuando, déjame leer aquí, la Biblia advierte que esto entristece al Espíritu Santo y nos contamina cuando no perdonamos. En Hebreos 12, versículo 15 dice, mirad que nadie falte la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga crezca que cause tribulación y contamine a muchos, ¿verdad? Aquí habla de esa raíz. Ahora, uno elige perdonar. Uno no se puede llevar por las emociones, que no lo siento, solo estoy caminando en mi verdad. Eso es orgullo. Uno tiene que perdonar aunque sea difícil, aunque uno no sienta que lo quiere hacer, aunque uno no cree que la otra persona se lo merece. Tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Así que hay que perdonar, y hay que perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo. No hay que sentir culpa ni vergüenza de lo que uno ha hecho en el pasado. Uno viene al Señor y aquí viene, se arrepienta, y hay que perdonarse también, porque si el Señor te perdona, tú te tienes que perdonar también. Y Romanos 8:1 dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que camines en libertad, porque ya Cristo ha pagado el precio por tus pecados. Ok, la última arma que vamos a hablar hoy es la alabanza y la adoración. La alabanza y adoración se habló como una dimensión de oración, porque sí es, pero también juntas es una arma espiritual específica que tiene un resultado específico. Así que la alabanza y la adoración libera el poder de Dios para atar las obras del enemigo en nuestras vidas y hacer cumplir el juicio de Dios sobre nuestros enemigos. Encontramos esto en Salmos 149, versículos 6 a 9. Y estas armas también tienen el poder de liberar la fuerza de Dios para liberar a los cautivos y romper los lazos de iniquidad. Hay dos historias que me encantan que demuestran el poder de la alabanza y la adoración. La primera es cómo el Señor trajo a victoria al rey Josafat de Judá, y encontramos esta historia en Segunda de Crónicas 20, versículos 15 a 17. Dice, escuchen todo Judá, los habitantes de Jerusalén y rey Josafat. Así les dice el Señor, no tengan miedo ni se desanimen ante esta gran multitud, porque la batalla no es suya, sino de Dios.
Mañana desciende contra ellos. He aquí subirá por la subida de Cis. Los encontrarás al final del valle, al este del desierto de Jeruel. No tendrás que pelear en esta batalla. Manténganse firmes y vean la salvación del Señor por ustedes, oh Judá y Jerusalén. No tengas miedo ni te desanimes. Mañana sal contra ellos y el Señor estará contigo. La respuesta del rey y de todos los habitantes de Judá fue postrarse en adoración. Los levitas, el equipo de adoración, se pusieron de pie en alabanza en voz alta. A la mañana siguiente fueron los adoradores que fueron enviados al frente del ejército, y miren lo que sucedió en los versículos 21 a 23. Y después de consultar con el pueblo, designó a los que habían de cantar al Señor y alabarle con ropas santas mientras iban delante del ejército y decían: da gracias al Señor porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y alabar, escuche esto, el Señor tendió una emboscada contra los hombres de Amón, de Moab y el monte Seir, que habían venido en contra de Judá, y fueron destrozados, porque los hombres de Amón y Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, dedicándolos a la destrucción. Y cuando acabaron con los habitantes de Seir, todos ayudaron a destruirse unos a otros. Amén. Pero qué increíble este cuento. Solo con la adoración y la alabanza, ellos siguieron las instrucciones del Señor. El Señor dijo: esta batalla es mía, solo alaben, adoren. Y ahí se liberó el poder de Dios, y los enemigos, ellos mismos, entre ellos mismos se destruyeron, y el pueblo de Israel no tuvo que pelear esa batalla para recibir la victoria. Amén. Así que vamos a entrar a la segunda historia que me encanta. Y esto es como el Señor liberó sobrenaturalmente a Pablo y Silas de una prisión en Macedonia. Este relato se puede encontrar en Hechos 16. Pablo y Silas fueron golpeados injustamente y encarcelados después de liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación. Sus amos estaban furiosos porque ellos estaban ganando mucho dinero a través de este poder de adivinación que tuvo esta joven. Y Pablo y Silas fueron tratados injustamente, fueron golpeados, fueron atados en una prisión, pero ellos se permanecieron fiel a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ellos sabían que ellos estaban en la voluntad de Dios, sabían que ellos servían a un Dios bueno, a un Dios que no lo iba a dejar en esa condición. Y en vez de estar amargos, ellos decidieron a la medianoche comenzar a cantar en voz alta al Señor. Y de repente un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, abriendo las puertas de la celda y liberando a todos los vínculos, grilletes y existencias. Todo lo que lo tenía atado se le abrió. Fueron completamente libres. Y antes de cualquier batalla, envíe tu mejor adoración y alabanza. Aunque tú no lo sientas, aunque tú estás en una situación difícil, hay que creer al Señor, hay que enviar su mejor adoración y alabanza, porque hay batallas que el Señor quiere pelear Él mismo por ti. Y en medio de cualquier devastación, hay que liberar tu mejor adoración y alabanza. Y tú verás esa liberación de tus preocupaciones, de tus angustias, de tus opresiones y tus cargas a la poderosa mano del Señor. Amén. Amén. Bueno, espero que esto fue de bendición.
estos relatos, esos cuentos, esta información. Y te quiero dar un poquito de consejos sobre la oración. Nosotros solo hablamos sobre las primeras 6 armas. Hay 6 armas más que vamos a hablar en la semana que viene. Pero uno se da cuenta cuando uno está en grupos de oración que hay personas, hasta tú mismo, cuando tú estás orando a solas, te das cuenta que hay algunas armas que tú usas más que las otras en oración y está bien, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras fortalezas, pero también tenemos áreas de crecimiento. Ahora, a mí me encantan los grupos de oración porque me encanta escuchar los estilos de cómo oran las personas. Pero ten cuidado porque esto no es para compararse, no entre en ese agarre del enemigo. Cuando tú oras, oras desde tu corazón, como el Espíritu Santo te dirige a orar. Si alguien ora de una manera que te inspira, pídele al Señor que te ayude a crecer en esa arma, que te ayude como utilizar esa arma más en oración. Estudie las escrituras acerca de esa arma, pero todo el mundo tiene algo para dar. Todo el mundo tiene un estilo diferente. No te compares a los otros, participes en ella. Y es algo muy hermoso poder compartir tiempo de oración con otros. Así que cada día yo me esfuerzo para este llamamiento de ser intercesora profética. Yo leo, observo, estudio y practico. Yo no me dejo intimidar por otros. Yo no me comparo a otros. Yo sigo perseverando en mi vida de oración y que el Señor me siga avanzando para poder hacer su voluntad, su voluntad. Así que mantén tus ojos en Jesús y recuérdate que no estamos orando para impresionar a la gente. Estamos orando para traer el cielo hacia la tierra, que es nuestro deber, y que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas y las vidas de los que están alrededor de nosotros. Amén. Así que por eso estamos aquí en Guerreros de Oración.